este año en que son los 40 años del juicio a los excomandantes de las juntas militares. Son momentos de conmemoración, siempre los números redondos, los ceros, los 5, traen a, no sé por qué, pero son los números mágicos, los cuales se memorializa, se conmemora, se recuerda, se homenajea a cosas del pasado y también en función de un futuro. O sea, para mí aquí el concepto básico de memoria con el cual yo trabajo tiene que ver con que la memoria ocurre en un hoy, en un presente, no es el pasado ya pasó. Las memorias son cómo recuperamos, cómo olvidamos, cómo silenciamos esos pasados y siempre en función de un horizonte futuro, en función de deseos, en función de pensar hacia dónde vamos. Y me parece que estas circunstancias, esta conmemoración de los 40 años del juicio, es un momento muy especial para juntar pasado, presente y futuro. No queremos volver a esos pasados, no se trata de repetir y queremos transformar hacia un futuro que sea más justo, mucho menos cruel que lo que vivimos, donde las ilusiones de una sociedad más abierta, más democrática, más igualitaria, debiera ser nuestra meta. Pensando en los 40 años, esta conmemoración de los 40 años, por ahí conviene empezar contando algo sobre mi trayectoria o cómo llegué yo al tema. Yo venía estudiando movimientos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Las formas de organización social que reivindican, que piden, grupos humanos que piden más igualdad, que piden participación, que piden inclusión, que pueden ser las mujeres por su papel de subordinación, grupos migrantes que se ven discriminados, distintos grupos sociales que a través de su organización tratan de verse más incorporados en sociedades que son siempre bastante desiguales. Al estudiar los movimientos sociales de hace 40 años o hace 50 años, 40 y pico, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos, sí, con movimientos juveniles, con movimientos sindicales, con movimientos campesinos, con movimientos urbanos, con todo, pero en la Argentina había un movimiento de derechos humanos. Y yo venía acompañando y siguiendo ese movimiento de derechos humanos que durante la dictadura estaba pidiendo que aparezcan las personas desaparecidas, o sea, estaba reclamando que se sepa información y también haciendo campañas internacionales de solidaridad, de que se sepa en el mundo los horrores que estaban ocurriendo en la Argentina. En el momento previo a la transición, allá por el año 82, 83, y después, en los años inmediatamente posteriores, ese movimiento de derechos humanos empezó a pedir otra cosa. Pedían memoria también. Ahí fue cuando se encontró el tema de la memoria. Hay un primer punto, y que es un punto de debate, si se quiere, de interpretaciones diversas, de si el movimiento de derechos humanos tuvo influencia en que se hicieran los juicios en aquel momento. Ahí yo me encontré con colegas que son más del campo jurídico, inclusive en el debate alrededor de nuestra participación en este libro, que negaban esto. Y decían, no, esto fue una decisión jurídico-política de Alfonsín con el grupo de juristas con los cuales estaba trabajando. Y mi tarea fue tratar de mostrar que el movimiento de derechos humanos había empezado a pedir justicia mucho antes y que había sido muy importante, tanto para la sociedad en su conjunto, que tenía mucho más vinculación con la sociedad que lo que te podían tener los expertos, y que entonces tuvo un papel significativo. Que en sus comienzos el movimiento de derechos humanos, las distintas organizaciones, los distintos grupos dentro, porque no era un movimiento homogéneo, lo que estaba
pidiendo era una noción de justicia, por ahí sin tener en claro qué tipo de justicia, porque en realidad lo que más pedían era un juicio político, pensando que en un juicio penal, con el Código Penal tal como estaba, por ahí no iba a haber pruebas, porque los militares se habían ocupado de borrar todas las pruebas. Entonces se inclinaban más, ya por el año 83, hacia 82, 83, hacia pedir un juicio político. Pero por supuesto, cuando hay un juicio, cuando todo el camino institucional fue hacia el lado de un juicio penal, se unieron de distintas maneras al reclamo sobrevivientes y personas afectadas directamente por la represión y por la desaparición del régimen dictatorial, que fueron las claves fundamentales para poder llevar adelante los juicios. Sin esa cantidad de testigos, esos saberes de la experiencia, saberes testimoniales, a mí me pasó, a mi hija le pasó, a tal le pasó, tal cosa pasó, no hubiera podido llevarse adelante los juicios porque no había documentación sobre los crímenes. Los crímenes fueron documentados a partir de testimonios y en los testimonios tuvo mucho que ver el movimiento de derechos humanos. Pero una de las cosas que ocurrieron en aquel momento fue que dentro del movimiento de derechos humanos cambiaron las necesidades y cambiaron las consignas. Si antes era la denuncia durante la dictadura, la denuncia internacional y la contención a las víctimas, porque había que clandestinamente proteger, ayudar, cuidar a quienes habían sido víctimas. Después de la transición, las consignas y las necesidades del movimiento fueron otras. Y ahí apareció la consigna, digamos, en esa época, de recordar para no repetir, y lo que está en el informe de la CONADEP, nunca más. Nunca más es una consigna de memoria. Que no ocurra esto nunca más en esa dimensión de futuro de la noción de memorias. Y recordar para no repetir es claramente una apelación a las memorias. Yo digo, me gusta decir, que yo choqué contra las memorias. Fueron los actores sociales, fueron la gente del movimiento de derechos humanos que me planteó frente a mí una idea de memoria. Y dije, ¿y esto qué es? Porque no estaba ni en la tradición de las ciencias sociales, ni en mi propia trayectoria de investigación, trabajar sobre temas de memoria. Memoria era algo del sentido común, ¿te acordás, no te acordás? Y cosas por el estilo, pero nada de un saber académico. Entonces, a partir de ahí yo, personalmente, con un equipo, con gente, no solo en la Argentina, sino en distintos países, empezamos a preguntarnos qué es esto de las memorias sociales, de las memorias compartidas, y qué es esto de pensar el lugar que tienen en la esfera pública. No estamos hablando de la memoria personal, si te acordás o no, del primer día de clase cuando fuiste a la escuela, sino que estamos hablando de memorias sociales y memorias compartidas, el lugar que tienen estas memorias de la dictadura, de la represión, y también de todo lo que vino alrededor de esto. A mí me gusta pensar en las memorias, y siempre hablo en plural, porque no hay una única memoria. Pensar que hay una única memoria, que esa memoria es la verdadera y todas las demás son memorias falsas, no va. La memoria es un proceso subjetivo, es algo que nos pasa, una herramienta con la cual pensamos, con la cual nos movemos en la vida. Tiene una dimensión cultural, simbólica, y tiene otro aspecto que es institucional. Tenemos, por un lado, el Estado y otras organizaciones que pueden decir, vamos a elaborar una política de memoria, políticas de memoria, en una dirección, con un libreto, con una manera de interpretar el pasado. Entonces ahí tenemos una historia de varias décadas de políticas oficiales de memoria, que tiene que ver con conservar sitios donde ocurrieron cosas,
con elaborar memoriales, con monumentos, con libros de texto, con archivos, o sea, hay toda una serie de herramientas que hacen a la memorialización. Entonces, bueno, ese es un campo de la acción estatal que puede ir para adelante, ir para atrás, es un avatar político. Ahí hay peleas, hay luchas, hay quienes quieren una cosa, quienes quieren otra, quieren construir, después se quiere destruir. Hay todo un debate en el mundo, qué se hace con por ejemplo, en España, digo, ¿qué se hace con los monumentos de Franco? Se los tira abajo a todos, se los deja y se les pone un cartelito explicando que son otra cosa. ¿Qué se hace con todo eso? O sea, son todos debates políticos alrededor de los procesos de memorialización pública, de políticas de memoria que pueden incluir muchas otras cosas. En la Argentina, por suerte, y ahora está muy amenazado, se ha logrado institucionalizar un banco de datos genéticos, que es fundamental para recuperar identidades robadas. Se han conservado sitios, se han marcado sitios, hay archivos, o sea, hubo una política activa de memorias que ahora, digamos, está en peligro. Algunas de estas cosas están en peligro, otras creo que los movimientos sociales no lo van a permitir. Pero hay un ámbito institucional de políticas de memoria. Hay otro campo importante, que es el de las prácticas sociales. ¿Qué hace la gente con esto? Bueno, la gente aquí hace muchas cosas. Marcha el 24 de marzo de manera masiva, enormes, multitudinarias cosas, y también hay otros que hacen otras cosas. Por ejemplo, el movimiento Memoria Completa, que quiere reconocer que si hay víctimas de la acción estatal, quieren una igualación con las víctimas de los movimientos guerrilleros. Hay todo un debate internacional enorme. Una cosa es terrorismo de Estado, cuando el actor central es el Estado. Otra cosa es pensar que los movimientos de revolucionarios, guerrilleros, en todo caso, cometieron actos criminales, tratémoslo como actos criminales, pero no es lo mismo que el terrorismo de Estado. O sea, igualar uno y otro, cosa que mucha gente quiere hacer, a mi modo de ver, y con la base de toda una bastante profundidad de investigación histórica, de investigación de las ciencias sociales, decimos no. O sea, no es un capricho, ni es pura ideología. Hay acá fundamentos históricos para decir ciertas cosas. Entonces tenemos todo lo que tiene que ver con prácticas sociales, y las prácticas sociales sabemos siempre que son conflictivas, que nunca hay una única manera de ver las cosas, que va a haber confrontaciones, que va a haber disputas. Entonces, cuando hablamos de memorias, estamos hablando de disputas, no de una memoria única, sino de memorias en plural, y que se contraponen unas con otras. Volvamos por un momento al tema del juicio. 40 años del juicio, y hubo momentos en los cuales ese juicio fue como, no diría olvidado, pero que no fue importante. Y hubo otros momentos en los cuales distintos grupos sociales recuperan la importancia y la centralidad que tuvo ese juicio, tanto para el desarrollo de la democracia argentina como modelo para lo que pasó en otros países. Entonces, bueno, ahí inclusive sobre el juicio no hay, y creo que específicamente con el juicio, que estaba bastante devaluado, la película de ficción 1985 tuvo un papel central en reavivarlo, en que mucha gente joven que no sabía casi nada, al ver la película se logró identificar con cosas que habían pasado, a valorizar muchas de las cosas que habían ocurrido en la Argentina. Entonces tenemos prácticas sociales conflictivas,
de disputa, que van cambiando a lo largo del tiempo, lo que es central en un momento, el juicio deja de serlo, vuelve a serlo después, van cambiando los climas culturales, los climas políticos, las oportunidades para recuperar aspectos importantes del pasado, y a lo largo de estas décadas se ha creado también en las ciencias sociales todo un campo de estudios sobre memorias que no existía antes. Y en este campo de estudios sobre memorias, que es un campo como de interdisciplinario, donde hay congresos mundiales, hay revistas académicas, hay publicaciones, hay investigaciones a granel, montones de investigaciones en distintos lugares, es donde se está avanzando en ver todo esto de qué hablamos cuando hablamos de memorias, tratando de entenderlo. El testimonio fue central. Lo que ha pasado a lo largo de estas décadas, desde más o menos la década de los 70, es que ha entrado con fuerza un paradigma, el paradigma de los derechos humanos. El paradigma de los derechos humanos pone la centralidad en la víctima. O sea, la pregunta que uno se hace es, ¿qué me hicieron? ¿Qué hicieron como para que esa víctima tenga una voz privilegiada? Esa es la voz del testimonio. La de la víctima que está o la de alguien cercano que puede decir cuando la víctima ya no está. Enorme respeto por esa voz. Yo diría una legitimación muy grande, una legitimidad muy grande de esa voz. Ahí se genera como una especie de una posible paradoja. Si yo quiero como ciudadana, que no me pasó nada a mí, que no tengo nada testimonial para contar de horrores que me hicieron, porque no me hicieron a mí ningún horror, si yo quiero hablar del tema, ¿tengo la misma legitimidad que la víctima? O sea, ¿hasta qué punto el énfasis en la voz de la víctima y la importancia, sin negar la importancia para saber qué pasó, porque el juicio no se hubiera podido llevar adelante porque no había otras fuentes de datos? Los datos los tenían los cuerpos de la gente y los cuerpos ausentes. Esos eran los datos que teníamos. Entonces, eso es central. La voz testimonial para saber qué pasó. Central para el respeto al sufrimiento personal de tanta gente. Pero cuando estamos pensando en una construcción democrática, igualitaria, hay voces más privilegiadas que otras. ¿Cómo convertir el tema de las violaciones a los derechos humanos en un tema de amplitud social, un tema ciudadano, un tema que importa a toda la ciudadanía y no a un sector? Creo que ahí hubo un déficit, llamémoslo, un déficit histórico que no sé cómo se hubiera resuelto. ¿Quién tiene derecho a hablar? La víctima, sobreviviente en este caso, ¿y quién? Sus familiares más directos, que es como se definió la noción de afectado en la Argentina. Esto significa que, y especialmente ahí hay una figura, que es la figura de la madre, el ícono de la madre de Plaza de Mayo, y en la realidad, porque lo que estoy diciendo no es negar sufrimiento ni negar maternidades, sino decir, bueno, aquí hay una figura central que tiene una verdad, la verdad del propio sufrimiento, y que llegó en algún momento como a identificarse con el movimiento de derechos humanos. Uno iba por el mundo y te decían, sí, porque en la Argentina están las madres. Sí, le digo, están las madres, pero también están los políticos que están hablando de violaciones a derechos humanos, están los intelectuales, está la gente de las villas, hay un montón de gente que habla de esto. Sin embargo, la figura, el emblema es una madre de Plaza de Mayo y además una madre de Buenos Aires, porque hemos estado en Jujuy. Y en Jujuy la madre del desaparecido o desaparecida no es una señora de clase media intelectual blanca. Y esa figura no es la central, la de las madres de Ledesma,
Entonces se generan estas situaciones de nuevas jerarquías o nuevas desigualdades en lugares donde a una le gustaría ver las cosas de manera diferente. A esto se agrega una hipótesis mía, una cosa que de a ratos recibo palos directamente, y es decir, que al poner tanto énfasis en la madre, en la maternalidad y en la familia en segundo lugar, porque los organismos de derechos humanos conocidos tienen madres, hijos, abuelas, familiares de, hermanos de, y los compañeros políticos, y los amigos y las amigas no tenemos voz. Hubo un refuerzo muy grande del familismo como ideología, de pensar que lo central es la familia. Y sabemos que la familia tiene un lugar en la estructura social fundamental, pero que no es el único lugar en el cual nos movemos y que nuestro único vínculo o el vínculo más importante del mundo es la familia. Sí y no. Para algunas cosas sí, pero hay otros vínculos. Y todos esos otros vínculos quedaron como en un segundo lugar replegados. Entonces ahí hubo algo en esta historia del movimiento de derechos humanos que es para reflexionar, para pensar sociedades más igualitarias, para pensar cómo revertir desigualdades. Por ahí hay que salir, hay que diversificar los vínculos que estamos mirando. Fue un hito, el juicio fue un hito importante, porque en toda una larga historia de movilización popular en la Argentina, ustedes piensan inclusive en las marchas, siempre fueron o a la Casa Rosada, o al Palacio Presidencial, o al Congreso, o ese kilómetro que hay entre el Congreso. Nosotros estamos en un régimen de tres poderes, ¿no? El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y la sociedad argentina siempre se dirigió al Legislativo y al Ejecutivo. Y el Judicial quedaba de lado. Por primera vez fueron las marchas de derechos humanos que eran triangulares y que iban también al Palacio de Justicia. O sea que la sociedad estaba reclamando justicia en el lugar. O sea, este jueguito espacial sirve para mostrar que las marchas íbamos al Poder Judicial. Entonces la sociedad argentina, o la sociedad porteña, o el grupo de gente que iba, que se animaba a ir en momentos en que no era tan fácil, estaba pidiendo también relacionarse con la justicia. Y eso el juicio lo plasmó. Lo que tenemos allí es un lugar nuevo para el aparato judicial, para el Poder Judicial. Que después pasaron las cosas que pasaron. Ahí había de mi parte y de parte de muchos colegas, una ilusión de que ahí se iba a afianzar una nueva manera de pensar la justicia. Funcionó unos años y después se desbarrancó, como bien sabemos. Entonces allí hay una cuestión de que el juicio fue no solo por lo internacional, sino también por lo nacional, por lo local, pensar que la justicia, el aparato judicial, es una institución a la cual la ciudadanía puede apelar. Piensen ustedes que después del juicio de los excomandantes hubo una cantidad de marchas y de pedidos, por ejemplo, de jubilados. Porque esto de que pasa ahora con jubilados y jubiladas los miércoles en el Congreso, no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió. Y hubo una época en que eso fue frente a la justicia. Entonces, la valorización de la justicia lo dio este juicio. Que después pasaron otras cosas, pasaron cosas. Hoy en día las protestas son en las redes, y las antiguas como yo, que no negamos a estar y a actuar en las redes. En todo caso yo lo miro un poquito, pero jamás mandé un mensaje en mi vida, ni lo pienso mandar. Entonces cambiaron las formas, cambiaron las tecnologías, cambiaron
el lugar del encuentro, el encuentro callejero, que es tan importante en toda la historia argentina, porque desde aquel mayo de 1810, con el pueblo queriendo saber de qué se trata, hasta el día de hoy tenemos como una historia permanente de política en las calles. Se sigue haciendo política en las calles, a veces con más palos y más represión, con más miedo. Siempre, en cualquier momento histórico, según las circunstancias y según las aperturas, pero siempre va a haber gente, grupos humanos que estén dispuestos a correr un poco los límites de lo que el poder les dice hasta acá pueden llegar y extenderlos. ¿Sobre qué temas? Yo creo que básicamente sobre la dignidad humana.